Muchísimas cosas. Lo primero es una preocupación. Claro, es decir, esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, sinceramente creo que los estudiantes tendrían que estar formados en derechos humanos, en los derechos humanos respectivos, sinceramente. Por ejemplo, y me explico. Todos los grados, estoy convencido que en las memorias de verificación tienen una coletilla o una especie de llamada, ¿no? Y protección de los derechos humanos, ya, eso está muy bien, pero falta algo. Entonces, yo creo que, y a lo mejor es un compromiso que yo tendría que asumir ahora, ¿no? Es decir, mi pregunta es, ¿los estudiantes, por ejemplo, de educación saben en qué consiste el derecho humano a la educación? ¿Los estudiantes de medicina saben en qué consiste el derecho humano a la salud? ¿Los estudiantes de periodismo saben en qué consiste el derecho a la libertad de expresión, la libertad de opinión? ¿Saben en qué consiste el derecho? Es decir, hay muchas discusiones relacionadas con el ámbito y el alcance del derecho a la libertad de expresión que están resueltas por los estándares internacionales. Entonces sería bueno dedicar, aunque fuera una hora o dos, a explicar, ¿no?, en qué consiste el derecho humano. Es verdad que se explican, y me consta que mis compañeros explican desde el punto de vista constitucional en qué consiste la libertad de expresión y probablemente hagan alusión a esto, pero no estaría de más que lo que es todo el engranaje, ¿no?, es decir, de la libertad de expresión en el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o del Sistema Regional de Derechos Humanos, Consejo de Europa y Unión Europea, pues no estaría mal ver cómo alguna sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deja meridianamente claro cuál es el alcance de determinados derechos. O un estudiante de arquitectura, incluso de economía, ¿no?, es decir, o de económicas. ¿Por qué? Pues porque para para construir un edificio hay que tener en cuenta, y ya existen muchas normas, ¿no?, pero hay que contar y tener en la cabeza a las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Por tanto, las barreras arquitectónicas prácticamente deberían estar en la cabeza a la hora de diseñar un edificio, ¿no? Pero al mismo tiempo el derecho a la vivienda tiene limitaciones de carácter económico, ¿no? Es decir, el derecho humano a la vivienda dice que no habría que dedicarme el 30% de los ingresos familiares a la adquisición o alquiler de la vivienda, ¿no? Esto tiene que ver con cuestiones económicas también. Entonces, yo creo que deberíamos conocer mejor, y los estudiantes universitarios yo creo que deberían tener una referencia en este sentido, más que nada, pero no solamente porque les ayudaría a conocer y a interpretar mejor su propia profesión, sino porque al mismo tiempo, como ciudadanos, sabrían que la interpretación de sus derechos internos viene determinada por los compromisos internacionales del Estado, ¿no? Entonces, si España ha firmado una convención internacional, esa convención internacional condiciona cómo se deben interpretar los derechos aquí. No es algo que, a ver qué nos parece aquí, no. Lo que viene, ese tratado internacional, esa convención, determina cuáles son el contenido de los derechos aquí. Y yo creo que saber eso como ciudadanos, y encima ciudadanos con unas profesiones, y ciudadanos que van a ocupar lugares en un futuro de responsabilidad, pues yo creo que es imprescindible, o debería ser imprescindible. Quizás sea una asignatura pendiente, incluso del propio observatorio, generar un espacio de formación. Lo hicimos en un determinado momento, sin demasiado éxito, he de decir, pero lo cual no quiere decir que a lo mejor tengamos que volver a la carga en hacer un curso de derechos humanos para los estudiantes de nuestra universidad. Pero yo creo que los estudiantes pueden hacer mucho, entre otras cosas. Nosotros hemos visto cómo cuando los estudiantes, por ejemplo, son los que canalizan la información sobre derechos humanos, la receptividad de sus iguales y de sus mayores es mucho mayor que si lo hacemos, entre comillas, los profesionales. Yo he visto cómo las personas mayores agradecían infinitamente que los alumnos en este caso eran de Derecho, se acercasen a personas mayores a explicarles qué derechos tenían en una comunidad de propietarios. Si la comunidad de propietarios estaba obligada o no a hacer una determinada rampa o un acceso, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso me parece que es fundamental. Y yo creo que nos iría mejor, en términos generales, si los propios estudiantes explicasen derechos humanos a otros estudiantes y a la sociedad. Eso se vería, es decir, me parecería, nos evitaríamos también muchísimos problemas como los que yo creo que estamos ahora teniendo en relación a, bueno, nos comportaríamos también
de manera distinta en las redes, en distintos sitios, sabiendo cuáles son nuestros límites, ¿no? Es decir, eh, uno de los problemas que están saliendo a la luz es el tema de la salud mental, el tema del suicidio, del ciberacoso, es decir, es terrible, ¿no? Eso es terrible. Y eso, yo creo que si estás formado en ese tipo de cuestiones, los primeros límites que deben funcionar son los propios. Y a partir de ahí luego ya veremos las normas, pero si tú sabes que tu derecho está limitado por otro, pues es muy importante saberlo. Por tanto, yo creo que ahí los estudiantes pues, tienen mucho que hacer, mientras están y posteriormente en su formación futura.